Este, bien, vamos a iniciar viendo lo que son las señales, estudio de señales, qué es para nosotros una señal, qué es para nosotros una señal analógica, qué es para nosotros una señal digital. ¿Está? Para nosotros una señal analógica es aquella señal que está definida para cualquier valor de t. T es tiempo. A ver, nuestras señales se van a hacer de tensión en función del tiempo. Esta V de t, esto de V de t es tensión en función del tiempo. Y nuestra variable independiente es el tiempo. ¿De acuerdo? O sea, nosotros vamos a tener una oscilación, acá está marcado, ¿no? Esto es un ruido, digamos, es una señal que no tiene demasiada pertenencia a nada, ¿no? Es una señal compuesta, se ve por varias compuestas, puede ser una senoidal más una componente de ruido, no importa en este momento. Pero lo que importa aquí es entender que esta señal tiene está definida o tiene valores de BDT para cualquier valor de T. ¿De acuerdo? Y entre dos valores consecutivos de tensión hay infinitos valores definidos. ¿De acuerdo? O sea, es muy la definición o la manera de entenderlo es muy, muy similar a lo que es la definición de continuidad, ¿okay? Ni más ni menos. Una onda para nosotros, una onda analógica, una señal analógica, es una señal que a través de su valor refleja un fenómeno de la realidad, por eso de analógico, ¿no? O sea, esta oscilación, esta variación, corresponde a alguna variable de la realidad. Entonces existe cierta analogía, ¿no?, entre esta representación y el comportamiento de la variable. Básicamente es eso. ¿De acuerdo? Las señales pueden ser de tensión, de corriente, lumínicas, como ya habíamos dicho. Nuestras señales van a ser de tensión. Nosotros vamos a estudiar tensión en función del tiempo. ¿De acuerdo? Bien. Estas son para nosotros las señales digitales. Las señales digitales. Las señales digitales van a tomar dos valores, por eso son digitales, porque es binaria o digital. Nosotros vamos a tener dos valores, un estado alto y un estado bajo, que puede ser entre una amplitud y 0 volt, una amplitud y 0 volt, 0 toma la amplitud, va a 0, 0 durante todo este tiempo, toma la amplitud y vuelve a 0. Esta es una posibilidad de señal digital, esta señal, aquella señal que se mueve entre un determinado valor, en este caso A, y 0, se dice unipolar. ¿De acuerdo? En este caso es una unipolar positiva. Puede haber unipolar positiva, puede haber unipolar negativa, donde se invierte toda esta lógica. ¿De acuerdo? Pero, digamos, en el campo digital, si estamos en ese campo, solamente vamos... Profe, una Sí, pregunta. No entendí qué significaba unipolar. que tiene una sola polaridad. Es decir,
va entre 0 y más B, en este caso representado por la letra A. ¿De acuerdo? A de amplitud. ¿Mm? Ah, bien, bien. Puede ir entre 0 y una amplitud positiva, que será unipolar positiva. ¿Mm? Y 0 y menos A o una señal negativa. ¿De acuerdo? Será unipolar negativa. ¿Mm? Perfecto. A Gracias. ver, y dentro de esta señal se comporta transmitiendo dos estados y se entienden como válidos estado alto y estado bajo. ¿Mm? Y el estado alto nosotros solemos asignarlo un 1, y el estado bajo nosotros solemos asignarlo a un 0. Pero puede ser al revés, esto es simplemente una convención. ¿De acuerdo? Simplemente una convención. Después, es muy común tener señales digitales construidas de esta manera, entre más A y menos A, donde tengo una señal negativa, y después que me significa un 0, y luego una señal positiva que me significa un 1. ¿De acuerdo? Y salto a un 0, que es una señal negativa, y vuelvo a tener un 1 con una señal positiva. Esta señal se llama polar. Son nombres propios. Sobre esto vamos a volver más adelante cuando estudiemos señales en banda base, que va a ser todo un capítulo. Bien, sigamos un poquito. Los medios de comunicación son los que van a unir fuente y sumidero. A ver, en un sistema de comunicaciones, nosotros tenemos una parte que es una fuente, que es el origen de la señal. Puede ser alguien hablando por teléfono, en este caso, o puede ser una computadora, ¿de acuerdo? Emitiendo señales. En el caso de tener, vamos a suponer el caso del teléfono, ¿no? En el caso del teléfono, levantamos una señal que es acústica, ¿de acuerdo? Luego va a un transductor, porque esa señal acústica hay que transformarla, hay que procesarla de alguna manera, hay que transformarla para que pueda ser transportado por el sistema de comunicaciones. En este caso, vamos a ver acá cómo era el sistema analógico, ¿no? Porque, digamos, en comunicaciones, si bien el avance tecnológico, bueno, ha sido brutal, no necesito explicarlo, pero, digamos, muchas de las condiciones y de las características de los sistemas de comunicaciones actual, algunas características son heredadas de aquel sistema, que se han ido reconvirtiendo, pero han marcado estándares de comunicaciones y han marcado una determinada modalidad de trabajo. Entonces, vamos a hacer una breve mención a lo que era el sistema analógico. Serían, por ejemplo, no alcancé a leer, bueno, y conviene, digamos, los teléfonos fijos, ¿de acuerdo? En nuestro caso, estamos hablando de nuestro país, ¿no? En nuestro país los teléfonos fijos forman parte de las comunicaciones analógicas porque nunca se digitalizó
el tramo entre la fuente y la central de comunicaciones. ¿Mm? En nuestro caso, y en la actualidad, este tramo para siempre hablando de los teléfonos analógicos, ¿no? De los teléfonos fijos. Este tramo siempre nació analógico y quedó analógico. En otros países, con otras tecnologías, este tramo es digital, ¿de acuerdo? Más toda la línea digital, completa. Entonces, bueno, un sistema analógico. Voz IP ya es, es digital. ¿Mm? Los teléfonos actuales son totalmente digitales. Son totalmente digitales. Nuestro teléfono, el teléfono que tenemos todos nosotros a la mano, el móvil, tiene sí un tramo interno que es analógico. ¿Por qué? Porque la voz es un fenómeno analógico. Entonces, hay un pequeño circuito que toma esa señal analógica y la convierte en digital. A partir de ahí todo funciona digital. O sea, de nuestro teléfono sale digital. El teléfono que tenemos en casa es analógico. Trabaja por modulación analógica, como digamos, el teléfono inalámbrico que usamos nosotros, lo único que hace es reemplazar el cable del teléfono por un enlace de modulación de amplitud, que, digamos, que solamente reemplaza el cable y en el mismo sistema, no hace ninguna conversión. Ya no hace ninguna conversión. De hecho, la base del teléfono inalámbrico es analógica y está conectada en forma analógica a la señal, a la central. Después hay teléfonos que son inalámbricos, hay teléfonos que son inalámbricos, teléfonos digamos, fijo, entre comillas, teléfonos de fijo le llamo porque no es portable. O sea, la compañía te da un teléfono con la apariencia del viejo teléfono analógico, pero ese teléfono es inalámbrico y se conecta de forma inalámbrica con la central. Bueno, ese teléfono es digital, ¿de acuerdo? Ese teléfono es digital. Bien. Los celulares, por ejemplo, serían también digitales, ¿no? Todos digitales, incluidos los satelitales. La comunicación, todo lo que es comunicación, se ha digitalizado por completo. Lo único, digamos, para descartar por lo más sencillo, salvo los enlaces de los viejos teléfonos fijos, de las líneas fijas que todavía siguen existiendo, salvo ese enlace hasta la central telefónica, todo lo demás es digital. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿cómo era el viejo sistema analógico? Vos tenés tu telefonito analógico, iba un transductor, o sea, el transductor es un micrófono, ¿no? Toma señal que es sonora, porque hay que comenzar por... ¿Dónde comienza la comunicación? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el primer paso en la comunicación? Primero hay que tomar la voz o el video, que son dos fenómenos analógicos por naturaleza, ¿no? La cantidad de luz, la cantidad de color, son fenómenos, la cantidad de sonido, son fenómenos continuos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, uno los tiene que capturar con algún dispositivo y
transformar esas cantidades o esas magnitudes, transformarlas en otra magnitud, en una magnitud eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, transformamos presión de sonido en magnitud eléctrica. Este transductor, este dispositivo es un transductor, o sea, un micrófono. Un micrófono hace ese trabajo. Entonces, al hacer el micrófono sale una señal eléctrica, en este caso dijimos que es analógico, estamos en el mundo analógico. Por un momento nos metemos en el mundo analógico y justamente nos va a salir para ver las diferencias, ¿no? Nos metemos en un amplificador de línea, y a través de ese amplificador y una conexión llegamos a la central telefónica. ¿De acuerdo? La central telefónica venía todo el sistema de tendidos multipares, los viejos tendidos multipares, y las que se ven todavía en la calle, y las conexiones entre centrales telefónicas. En una época era toda esta conexión entre centrales era análogo, era cable, ¿no? Todo cableado, con cable de cobre, ¿no? Bueno, llegamos al destino, luego al llegar al destino, la central telefónica del lado del destino ubica al destinatario, y a través de, nuevamente, vuelve a amplificar, se vuelve un transductor para finalmente llegar a la persona que te está escuchando. En este caso, el transductor final es un dispositivo que toma una señal eléctrica y la transforma en una señal acústica. ¿De acuerdo? Bueno, eso se llama parlante. Ese transductor es un parlantito. ¿Está? Esto se sigue usando en la actualidad, obviamente, por estos transductores de los extremos siguen tal cual al día de la fecha, brindando la misma función, por supuesto con distintas tecnologías, distintos sistemas constructivos, distintos materiales, pero la función sigue siendo exactamente la misma. En definitiva, un sistema analógico que era un emisor que generaba una señal analógica correspondiente a su voz. Esa señal, debido a las longitudes de cable que había que utilizar hasta el destino, esto podían ser 2, 3 kilómetros, o podían ser 20 kilómetros, o podían ser 200 kilómetros, dependiendo de dónde esté el transmisor y el receptor. Había secciones amplificadoras, había tantas como se requiriese a lo largo de la línea. Cuanto más extensa, cuanto más larga era la comunicación, mayor cantidad de amplificadores hacía falta colocar en el medio, ¿de acuerdo? En el trayecto. Bien, estos amplificadores, en el mundo analógico, estos amplificadores tienen un pequeño problema, que es el problema típico, característico de las señales del mundo analógico de los amplificadores. Primero, los amplificadores son sistemas que pretenden ser lineales. Los amplificadores introducen distorsión propia que es constructiva, ¿no? La electrónica intenta hacer amplificadores lineales lo más posible, pero cuestiones de costo, cuestiones de diseño,
hacen que no sean lineales 100%, sino sean cuasi lineales. Entonces, digamos, yo voy a tener varios amplificadores a lo largo del trayecto. Entonces, este amplificador amplifica y mete alguna deformación. Y el que sigue, acá en esta parte de la línea, y bueno, va a recibir la señal deformada del anterior y le va a poner su propia deformación. ¿De acuerdo? Y en el amplificador siguiente, este amplificador tiene su propia deformación, pero eso hay que agregarlo, que recibe una señal deformada. ¿De acuerdo? Con lo que sumamos deformaciones. Cada amplificador suma distorsión o deformación. Además, hay que agregar que en cada uno de estos tramos, a lo largo de todos los cables, se introduce ruido, con lo que acá yo a la salida de este amplificador, por ejemplo, en este tramo, yo tengo la señal más el ruido acumulado en toda esta sección, más el ruido acumulado en toda esta sección. ¿De acuerdo? Entonces, en definitiva, ¿qué estamos hablando? De que en un sistema analógico, a medida que se suman los kilómetros de cable entre emisor y receptor, se van sumando las distorsiones de las distintas etapas amplificadoras, y se van sumando los ruidos de cada tramo de cable, cada sección de cable introduce ruido, porque ya vamos a hablar de ruido más adelante, pero los ruidos, los cables en sí, los cables son ruidosos, de por sí son ruidosos, ¿de acuerdo? Y a eso hay que agregarle los ruidos inducidos. Estos cables están en la vía pública, ¿de acuerdo? Pueden ir subterráneos, pueden ir tendidos, lo que ustedes quieran, pero están en la vía pública. Y en la vía pública se circulan vehículos a explosión que generan ruido, corren cables de alta tensión y de alimentación de la misma ciudad, que es un cablerío muy ruidoso. Entonces, bueno, ruido más distorsión, más ruido, más distorsión, más ruido, más distorsión. ¿Qué ocurría? Bueno, el pobre, el que estaba de este lado, ¿no? Es decir, a ver, si el sistema estaba bien armado, bien calibrado, y hasta los 200, pongámosle 200 kilómetros, el sistema es muy bueno, muy fiel en el sentido de la calidad del sonido. ¿Está? No sé, habría que discutirlo, pero al lado de sistemas digitales que cuando andan mal o andan más o menos, yo les puedo asegurar que son peores que los analógicos. Se lo dice alguien que sufrió a los analógicos. Si el sistema digital no está funcionando correctamente y no tiene el ancho de banda correspondiente, se comporta bastante peor que un sistema analógico. Porque el sistema analógico, ustedes vieron que los sistemas digitales se entrecortan. Cuando comienzan los problemas en la comunicación, el sistema digital se entrecorta, o sea, se pierden partes de la comunicación. El sistema analógico, con la distorsión, con los ruidos, con todo lo que ustedes le pueden agregar, el sistema analógico no se corta nunca, porque es un sistema continuo de transmisión. Entonces, en esa continuidad y ante problemas en la comunicación, no sé si el analógico uno tiene cierta ventaja frente al digital. Por eso de que la transmisión no se corta. Está una transmisión distorsionada, ruidosa, pero continua, uno la puede llegar a imaginar, se la puede llegar
ingeniar para poder entender lo que le dicen del otro lado. Ahora, en una transmisión de información donde se entrecorta el sonido, ahí perdimos. Ahí ya estamos totalmente perdidos, ¿sí? Nos faltan pedazos de la comunicación, faltan pedazos enteros de la comunicación. Pero bueno, vamos a suponer que los sistemas funcionan correctamente. Bien, decíamos que 200 kilómetros más o menos no había problema. Pero, ¿qué pasa? Eso para una ciudad, interconexión de una ciudad, ciudades vecinas, estaba todo bien. Pero, ¿qué pasa con los enlaces interurbanos? Cuando yo tengo ciudades a 200, 400, 600, 1000 kilómetros, entre ellas, ni hablar de enlaces intercontinentales. ¿Mm? En los enlaces intercontinentales, si bien en un momento se utilizaron los cables coaxiales, con sus amplificadores, con toda la mayor calidad tecnológica del momento, lo que era una transmisión continente a continente era bastante floja, de bastante mala calidad, se notaba mucho, se notaba cuando uno estaba frente a una transmisión intercontinental de tipo analógico. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde el sistema analógico sufre más y tiene menor, digamos, tiene menor eficiencia en las largas distancias, porque se acumulan distorsiones, se acumulan ruidos, y los ruidos acumulados y las distorsiones acumuladas en un sistema analógico son prácticamente intratables. Es decir, se ponen filtros de ruido, se corrigen se ecualizan las líneas, se ponen filtros para mejorar la recepción, pero la señal analógica, una vez que está deformada, ya está dañada. Esa es la idea, ¿de acuerdo? La señal analógica que se deforma, una vez que se deformó una señal analógica, y no vuelve a su lugar. No vuelve a su lugar. Puede intentar ahí, con filtros, con dispositivos, corregirlo un poco, pero jamás vuelve a su lugar. Es como la chapa de un auto. ¿Está? Un buen bollo, sí, lo estiramos, lo llevamos, lo masillamos. ¿Por qué el chapista te lo deja como si no hubiese pasado nada? Bueno, porque hay mucho trabajo de masilla ahí arriba, pero abajo de la masilla está la chapa abollada. Bueno, algo similar, y la señal analógica no la podemos masillar, ese es el problema. La chapa del auto está deformada debajo de toda esa masilla. Y eso es un proceso, digamos, irreversible en el sistema analógico de señal. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, fin de la historia en este sentido, ¿no? Esta es la limitación más grande que tienen las señales de los sistemas analógicos, que es la distancia. ¿De acuerdo? Bien, sigamos. Pasó el tiempo, digamos, estamos haciendo un poquitín de historia de los sistemas totalmente analógicos, que vimos en la figura anterior. Fuimos de a poco migrando a sistemas de señales digitales sobre redes analógicas, señales digitales sobre redes analógicas. ¿Y por qué no directamente no nos mandamos a señales, a redes digitales directamente, y no dejamos de molestar con esta cosa de la red analógica? La respuesta es bastante sencilla, en el sentido que
No hay presupuesto para redes digitales. No, 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 para un cachito. Hubo presupuesto, hay presupuesto, pero todo fue un proceso. Todo fue un proceso. Los dispositivos, las señales digitales llegaron antes que las redes digitales. Así de sencillo, así de sencillo. ¿Eh? En un momento la red telefónica se utilizaba para que hablaran los humanos, porque solamente en la aldea del señor había humanos que hablaban entre sí, punto. Eso de la computadora no había sido ni soñado. Me acuerdo, pero un día apareció un dispositivo de cálculo masivo, o sea, de alto volumen de cálculo, que comenzó a hacer más fácil la vida de las personas, que se llamó computador, ¿m? Sistema digital, binario digital. Y un día, ¿qué pasó? Un día hubo que comunicar computadoras de distintos lugares, ¿de acuerdo? O sea, no todo ocurría en el mismo lugar, sino que había de la misma empresa, por ejemplo, distintos lugares donde se hacían cómputos, se hacía cálculo de gran volumen dentro de la misma empresa en distintos lugares. ¿De acuerdo? Entonces, no sé, una empresa que tenía su sede comercial, su oficina comercial en Microcentro, y tenía su depósito en Córdoba, ¿eh? Y tenía, porque fabrica vinos y tenía la parte de fabricación la tenía en Mendoza, y bueno, había que enlazar todos esos dispositivos. Y lo único que había en ese momento disponible era la red analógica, ¿de acuerdo? En algún punto sí, el alumno me dice no había plata para el sistema, la red digital. Y bueno, hubo que comenzar por algún lugar. Primero se comienza utilizando lo que uno tiene, ¿está? Entonces, a partir de ahí uno va creciendo, ¿de acuerdo? Primero usa lo que uno tiene y después cuando eso que uno tiene le queda chico, digamos, y porque los requerimientos van creciendo, entonces utiliza lo que tiene hasta que lo que tiene no da más, y bueno, cuando lo que uno tiene no da más, bueno, ese es el momento del salto tecnológico, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para utilizar esta red analógica, esta vieja red analógica, se utilizaron los módems. No sé si ustedes recuerdan, el tiempo que había módems. Este dispositivo comenzó colocándose a la salida de la computadora, ¿de acuerdo? Porque nadie pensaba que un módem nadie veía un módem funcionando adentro de una computadora, porque uno compró una computadora, la conectaba a un red o no, esa era una decisión. Entonces, si uno quería conectar la computadora en una red, bueno, tenía que adquirir el módem. ¿De acuerdo? Entonces era un accesorio, el módem era un accesorio de la computadora. Hoy por hoy se sabe que una computadora trabaja en red y este módem no desapareció. ¿De acuerdo? Este módem que está acá no desapareció, sino que está adentro de la computadora, ya directamente. O es el módem que nos brindan los servicios proveedores de cable, por ejemplo. ¿Está? Ese aparato que le decimos router. Bueno, ese aparato, que todos le dicen router, es una combinación de varios dispositivos que
digamos, lo irán entendiendo y lo irán comprendiendo a medida que avancemos en la materia, ¿de acuerdo? Entonces, a través de varias materias, pues se le dice router, ¿de acuerdo? Sí, es un router, estamos de acuerdo. Pero además tiene integrados varios dispositivos de red en un solo dispositivo, que nosotros por comodidad llamamos router, que es lo que nos deja la compañía de cable o la compañía de satélite, que nos da servicio a casa. Entonces, bueno, ¿dónde está este módem? Bueno, este módem es un servicio integrado de ese router. ¿De acuerdo? Nosotros no lo vemos físicamente, pero esta cajita que está acá, no con su caja, ¿no? Por supuesto, pero la electrónica que está aquí adentro está metida en el router. O sea, desapareció el dispositivo, la caja, pero no desapareció la función. ¿De acuerdo? La función sigue. Bien, entonces, ¿qué hacíamos? Este módem toma señales digitales, las convierte en analógicas a través del sistema de modulación. Estas señales analógicas viajan por el cable hasta destino y tengo el módem destino. Este módem destino como entrada recibe esa señal analógica modulada, ¿está? Y la convierte en digital a la salida. Por consiguiente, a ver, viajo, ¿qué logramos extremo a extremo? Que viaje. Logramos que viaje una señal digital a través de una red analógica. ¿De acuerdo? La red analógica está acá. Pero siempre hubo que hacer acá en los extremos un proceso de conversión. ¿Estamos? Bien. Estos son señales analógicas sobre redes digitales. Se dio también el caso, inverso. A medida que las redes digitales fueron creciendo, primero en el dibujo anterior vimos las redes analógicas como modo de transmisión entre ciudades, digamos. Profe, Sí, una consulta. Sobre las redes analógicas, tipo, la señal se transmite mediante amplificadores. Y en las redes digitales, ¿cómo se transmitiría se la señal? utilizan unos amplificadores particulares que se llaman regeneradores, repetidores regeneradores, que no dejan de ser un amplificador, ¿está? Pero no son amplificadores lineales. Ah, perfecto. ¿Comprendido? A ver, sí, necesito amplificadores. Amplificar en el sentido amplio de la palabra es dar amplitud, es dar energía, recuperar la energía de una señal. Eso es amplificarla. ¿Eso está incorporado en el modem? Sí, 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 sí. Sí, todos los dispositivos de red reacondicionan señal. ¿Está? Hacen su proceso de reacondicionamiento de señal. ¿Está? Y en eso está un proceso de amplificar y un proceso de recuperar los flancos de la señal. ¿De acuerdo? En sistemas analógicos nosotros ahora hablamos de amplificadores analógicos para la red de datos. Y en términos de señales digitales, de redes digitales, hablamos de repetidores regenerativos. ¿De acuerdo? Son los equivalentes para cada función. Bien, entonces, ¿qué pasó? Nosotros reemplazamos la red del medio, que toda esta red que era analógica, bueno, pasó el tiempo, acá sí hubo que poner una moneda, apareció el presupuesto y transformamos todo a un sistema digital de transmisión de señal, que es actualmente, por supuesto, que todo esta red central es totalmente digital. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Siempre pasa algo. Seguimos teniendo
los viejos teléfonos, ¿está? En donde, o viejo o no tan viejo, ¿está? El viejo teléfono analógico, supongamos tener un teléfono analógico, ¿eh? Supongamos tener un teléfono analógico en nuestra casa. Bueno, este viejo teléfono de línea requiere de un conversor analógico digital. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El teléfono va conectado en forma analógica hasta la central telefónica. Y la central telefónica te pone el conversor analógico digital. La central telefónica te pone el conversor. Viaja en forma digital hasta el otro extremo. Entonces, ¿qué pasa? El otro extremo tenés otro teléfono analógico. Entonces, ¿qué tiene que haber? Un conversor digital analógico. Este toma la señal digital que está acá y la convierte en analógica y te la manda al teléfono. ¿De acuerdo? Este paso ocurre en un solo paso y en algunos milímetros de circuito dentro de nuestros teléfonos, nuestros teléfonos móviles, ¿de acuerdo? Porque la voz es un fenómeno analógico, hay que convertirlo, hay un conversor analógico digital, nada más que según la nueva tecnología, ya la transmisión es digital, ya la red es digital, ¿está? Y después se maneja en forma digital totalmente hasta la llegada, y en la llegada, digamos, nos llegan bits del otro lado, nos llega una señal digital, y nuestro oído de bit no entiende medio, cosa que requiere una conversión digital analógica, para que nosotros, desde nuestro parlantito, digamos, podemos escuchar la voz del otro lado, ¿no? Pero vamos a tener en cuenta que para el sistema, que para la voz humana, ¿no? Para la voz humana, cuando hay que transmitir voz humana, siempre hay una conversión analógico-digital ahí en el medio. ¿De acuerdo? Bien. Esto es señales digitales sobre redes digitales. Profe, Sí, preguntaron si los conversores se encuentran dentro de los teléfonos. sí, totalmente. Discúlpame, a veces pasa muy rápido el chat y no alcanzo a verlo. Y yo estoy viendo la misma presentación que ustedes. Entonces, Profe, sí, ¿los teléfonos físicos siguen siendo analógicos en este país nomás, en el resto son digitales? acá se conserva la vieja línea, la vieja línea hogareña, el viejo teléfono fijo, todavía se sigue conservando, ¿está? Porque el usuario lo sigue pidiendo, ¿de acuerdo? Y bueno, mientras el usuario lo acepte y lo pague, está todo bien, es una parte más del negocio. Hay gente que lo utiliza, ¿está? Es más por costumbre y hay una cuestión de costumbre también. Y, a ver, eh, hay tecnologías, sí, bueno, pasa por ahí. Entonces, siempre hay resistencia al cambio, ¿de acuerdo? Pero de repente hay sistemas que en el medio son mixtos, es decir, te utilizan un sistema digital y un sistema analógico. Por ejemplo, y voy a usar una referencia mía, que es el sistema de alarma que tengo en casa. El sistema de alarma que tengo en casa te llama por teléfono, ¿está? Y a su vez entro por internet, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo una doble vía para conectarme con la central. Internet no siempre funciona. Y créeme que cuando internet falla y no puedo entrar por la web a la central telefónica, tengo el teléfono ahí que es un caño.
ese teléfono funciona siempre y siempre termino, cuando la red no funciona, la red digital no funciona, termino entrando vía telefónica. ¿Está? Por eso yo en mi casa tengo mi viejo teléfono fijo, lo tengo ahí, y el día que me lo saquen, porque un día la telefónica va a decir, bueno, señores, el teléfono fijo no corre más porque sale mucho mantenerlo y no podemos cobrar el mantenimiento, porque es así. Va a llegar ese momento, va a llegar ese momento, que llega el fin del servicio. ¿Está? O sea, cuando la telefónica, por mantener la línea activa, no te puede cobrar, digamos, el servicio, o a vos te resulta caro por un teléfono que casi no usás, entonces la compañía le da fin al servicio y se terminó la historia. A ver, si todavía sigue habiendo teléfonos es porque para la compañía, siendo un negocio marginal, todavía le sigue dando dinero. Y bienvenido sea, es una parte del kiosco. Ahí está. Ahora, el día que a mí me saquen el teléfono fijo, me digan, miren, no hay negocio, se terminó el negocio, y tengo que meter mano en la central, tengo que meter otra plaqueta, le tengo que meter un chip para conexión 3G y me meto en otro inalámbrico. A ver, muchachos de Telefónica, por favor, les pido a través de este medio sigan manteniendo el teléfono fijo por muchos años. Qué sé yo, es una cosa mía. Y hay mucha gente grande también que se maneja mucho con el teléfono fijo y bueno, sigue dando sus servicios, sigue dando sus servicios. A pesar de que, a ver, el teléfono fijo ya no es hoy lo que era, en el sentido de que muchos tramos, señales de humo es una variante, muchos tramos intermedios que antes eran cableados en el teléfono fijo, hoy son inalámbricos, ¿de acuerdo? Es decir, la red de telefonía fija ya inclusive ha cambiado, ¿está? Porque la interconexión de centrales es digital, entonces bueno, y esa interconexión de centrales digital es como que soporta a la conmutación, al sistema de conmutación anterior. Entonces, todo el sistema de conmutación del viejo teléfono es digital, ¿de acuerdo? Solamente quedó el último tramo, digamos, el pedazo de cable hasta tu casa y el teléfono. Ese quedó, ¿de acuerdo? Y bueno, son cosas, son etapas de adaptación, son etapas de adaptación entre tecnologías. Pero bueno, el día que no lo tenga, yo sostengo que soy un tipo más analógico que digital, por una cuestión de edad, pero el día que no lo tenga lo voy a extrañar. No lo uso, a ver, tampoco lo uso. Lo utilizo solamente cada vez que suena en mi casa, es para alguna encuesta o para venderme algo. Pues no lo uso, ¿está? Pero es un viejo compañero, uno, y segundo, me viene muy bien para acceder a la alarma de casa. Es como la radio, sí señor, es como la radio. Bueno, sigamos. Este tema da mucho para esas cosas, ya da mucho para tener charlas intergeneracionales, ¿de acuerdo? En las que desde ya no nos vamos a poner de acuerdo. A ver, no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, sigamos adelante con el tema. Bien. La radio en lo nuevo en los micros, no te entiendo. No te entendí lo que me quisiste decir. Bueno, vamos a estudiar. En los micros se puede escuchar la radio. Claro que se puede escuchar la radio.
Claro que se puede escuchar la radio. Para mí la mejor combinación es la vieja radio, la vieja emisora de AM, que sigue estando muy vigente, con el sistema digital de transmisión. O sea, uno lleva la radio con la calidad de una FM a la distancia que sea, a otro país, otra provincia. Eso es una genialidad. Eso es una genialidad. Bien. Bien, circuito teleinformático, no nos distraigamos, si no, la clase se va a estirar demasiado. Bien, el circuito teleinformático está compuesto por dos extremos, dos ETD, equipo terminal de datos, ETD, equipo terminal de datos. Uno en un extremo, el otro en el otro extremo. CC, circuito, controlador de comunicación. Controlador de comunicación. Uno a ambos lados. El controlador de comunicación es la parte del extremo especializada en comunicaciones. O sea, a ver, lo que sería, si el ETD es una PC, el controlador de comunicación es la placa de red. ¿De acuerdo? Que también hay una placa de red, ustedes aunque no lo crean, aunque no que no lo crean, aunque no lo vean, está la CPU, y la CPU tiene servicios anexos. Bueno, dentro de esos servicios anexos está entrada, salida, bla, 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 y la parte de comunicaciones. Bueno, acá tengo el controlador de comunicaciones, que es la placa de red. Esto vendría a ser como la explicación genérica de las que vimos recién. Exacto, así es, esa es la idea. Ah, perfecto. Lo que vimos recién lo estamos viendo en bloques, ¿está? Son bloques funcionales, estamos viendo funciones asociadas a bloques. Después la tecnología hace que estos bloques estén separados o estén integrados todos en el mismo chip. Eso depende del dispositivo, ¿de acuerdo? Pero desde el punto de vista funcional existen estos bloques y estas funcionalidades asociadas, ¿no? Entonces decíamos, ETD directamente son los procesadores, ¿no? Equipo terminal de datos, son los procesadores, es el procesador que manda información, que es contra el procesador que recibe información, que es ese. ¿De acuerdo? Bien, para que esto ocurra, bien, existe el sistema de comunicación de datos, ¿está? Y es nuestra materia. ¿Dentro de qué hardware ocurre ese circuito, profe? ¿Cuál de ellos? ¿Esto Sí. o este? Bueno, este es el motherboard de tu computadora. Y integrado dentro del motherboard de tu computadora está el controlador de comunicación. ¿Está? El RJ45 que vos tenés con el que entras a la red de tu computadora es el controlador de comunicaciones. O vos decís, sí, pero mi computadora ya no trae más RJ45, tenés razón, pero trae o un puerto para conectar estos dispositivos o viene con conexión Wi-Fi. Ahí el controlador de comunicación no se ve porque está integrado. ¿Está? La placa de Wi-Fi, el sistema de Wi-Fi no forma parte del microprocesador, es un sistema anexo. ¿Se entiende cuál es la idea? Esa placa que en un tiempo, años atrás, el controlador de comunicaciones se compraba aparte. Vos comprabas el motherboard venía con varios slots, donde ponía la memoria, bueno, vos configurabas tu máquina eligiendo qué placa de video conectabas en cada slot, y además había un slot ya reservado para el controlador de comunicaciones. ¿Ibas a conectar tu máquina en red o no la ibas a conectar?
Entonces, si la ibas a conectar de red, le ponías la placa de red. Si tu trabajo era stand-alone, o sea, solito, sin conexión, ¿está? No le ponías el controlador de comunicación, la placa de red. ¿Está? Hoy el uso y la demanda hace que una computadora que no tiene conexión no te sirve para nada, obviamente. Entonces, ya no es opcional el controlador de comunicaciones, ya viene integrada en el motherboard. ¿Está? Integrada en el motherboard. Hoy también tenés las opciones a través de un USB, por ejemplo, poner un controlador de comunicación. ¿Mm? ¿De acuerdo? O sea, vos podés poner otra placa de red o algún sistema distinto de comunicación con el que viene configurado la máquina a través de un puerto USB. Mediador, claro, exactamente. Exactamente. ¿Está? Bien. Repito, el controlador de comunicación es la parte del sistema que se dedica a la comunicación. Hay una parte especializada en tu computadora o en tu teléfono que se especializa en comunicación. Bueno, ese es el controlador de comunicación. ¿Está? La CPU en el teléfono. El teléfono es una CPU más, con una particularidad, una entrada-salida particular, pero son todos el mismo dispositivo. O sea, vos tenés, imagínate tu notebook. Bueno, tu notebook tiene, vos la levantás, vos la abrís, ahí va a aparecer un cuadrado lleno de patas, que es el procesador y toda su electrónica asociada alrededor. Bueno, en ese alrededor va a estar el controlador de comunicación. Y esa parte del circuito, porque no son circuitos independientes, viene todo integrado en la misma placa. Esa parte donde tiene el RJ45, por ejemplo, que es el conector de red, bueno, ese RJ45 es, ahí atrás, digamos, está el controlador de comunicación. Disculpe, Bien, profe. sí, Una pregunta que preguntaron en el chat, igual la comparto. ETD, dijimos, sería el procesador. CC, el mediador para hacer la conexión. Y sí. ETCD, ¿qué ejemplo tendríamos de eso? Ahora vamos. No había hablado todavía de él. Ok, genial, gracias. Por nada. Cuando yo me olvido de alguna pregunta, o sea, si alguna pregunta se me pasa sin responder, abra el micrófono y hablamos, no hay ningún problema. Estamos para dialogar, esa es la mejor parte de la clase. Bien, ETCD, equipo terminal del circuito de datos. Equipo terminal del circuito de datos. Este ETCD es otro intermediario, es otra interfaz. ¿De acuerdo? ¿Y entre qué cosa? Entre el controlador de comunicación, y la línea de comunicación. ¿De acuerdo? LC es línea de comunicación. Ahí puedo tener cable de cobre, puedo tener cable de cobre, puede ser multipar, puede ser un coaxial. Puedo tener vacío, o sea, antenas. La línea de comunicación puede ser el aire mismo, con lo que me obliga a poner antenas. O la línea de comunicación puede ser una fibra óptica. ¿De acuerdo? Entonces, acá y acá, en estos dos lugares, aquí y aquí, digamos, para indicarlo de alguna manera, yo tengo señal eléctrica digital.
ceros y unos en tensiones que van entre, ponele, 0 y 5 volt o algo por el estilo, y acá lo mismo, 0 y 5 volt. Ahora, ¿qué pasa cuando yo acá en el medio tengo una fibra óptica? O tengo aire, tengo que transmitir. ¿Está? Yo tengo que hacer un proceso, obviamente. El 0 y 5 volt, así solito como está, no viaja por el aire y tampoco pasa por la fibra. Vamos al caso de la fibra. El deco es otra cosa. El deco estamos hablando de códigos. Acá estamos hablando de una adaptación de tipo de señal. Digamos, es más, no es tan sofisticado como un deco. ¿Está? Si me hablas de deco, me estás hablando de un sistema de codificación, y es algo tal vez sofisticado. Pero bueno, esto es, por ejemplo, si yo acá tengo 0,5 volt, y acá tengo una fibra óptica que transmite luz. ¿Está? Entonces yo pongo, y que es un pedazo de plástico la fibra óptica. ¿Está? Entonces el 0,5 volt no viaja por la fibra óptica, porque además la fibra óptica es un aislante. ¿De acuerdo? La fibra óptica es un aislante. ¿Estamos? Entonces 0,5 volt no viaja por esta línea. Y si por esta línea viaja luz. Entonces, un poco de ingenio, ¿qué me diría a mí? ¿Cómo puedo hacer para que este 0,5 volt viajen por un lugar donde viaja luz? Se necesita un conversor, fenómeno. ¿Qué tiene que tener adentro ese conversor? Ponele un LED, bárbaro, listo, esa es la respuesta. Le ponemos un LED. Entonces, cuando tenemos 5 volt, el LED se prende y hay una señal de luz que viaja. Cuando viene un 0, se pone 0 volt en el LED y el LED no enciende y viaja, digamos. No hay señal, o sea, oscuridad. Con resistencia para que no se queme, tal cual. Entonces, así, haciendo un ejemplo muy, muy grosero, ¿no? Con ese LED conectado a esta tensión entre 0 y 5 volt, yo hago que una señal lumínica que se prende y apaga. Y una señal lumínica que prende y apaga viaja por la fibra. ¿Está? Bien, llegué del otro lado. Tengo una luz que se prende y se apaga y acá necesito 0 volt y 5 volt. Bueno, debo hacer nuevamente una conversión eléctrica óptica. ¿Está? En este caso, pondré un fototransistor, que es un dispositivo que conduce, cambia su conductividad en función de la luz que lo ilumina. ¿De acuerdo? Es una resistencia variable según la luz que lo ilumina. Entonces, esas variaciones de resistencia me producen variaciones de tensión acá. Por consiguiente, vuelvo a tener 0,5 volts. Eso se llama en electrónica optoacoplador. ¿Está? En electrónica se llama optoacoplador. ¿Está? Eso lo veremos allá en electrónica digital. Pero bueno, está acá. Es esto lo que necesitamos. Bueno, este ETCD, entonces, ¿qué es lo que hace? Adapta tipo de señal, ¿de acuerdo? Te convierte una señal eléctrica en una señal óptica, por ejemplo. Ya te convierte una señal eléctrica en una onda electromagnética, por ejemplo, en el caso de tener antenas. O te convierte una señal eléctrica de una forma en una señal eléctrica de otra forma, porque estos 0,5 volt que están acá no viajan en forma eficiente, por la línea de comunicación. Eso lo vamos a ver más adelante, cuando veamos banda base. ¿De acuerdo? Entonces, en definitiva, este ETCD lo que hace es adaptar tipo de señal según el medio de que se trate.
¿De acuerdo? Entonces, el mensaje, ¿quién lo genera? El ETD, la inteligencia del circuito. Acá viene la información. El ETD genera la información. Esa información el ETD la tira al controlador de comunicaciones. Le dice, flaco, mándame esto. Y el control de comunicación se agarra a la cabeza. ¿Tá? Se las ingenia de alguna manera para mandar la información al otro controlador de comunicaciones que está del otro lado. De alguna manera lo hace. No nos interesa en este momento cómo. ¿De acuerdo? Pero en el medio hay otro problema más, que es la línea de comunicación. Puede ser una antena, puede ser una fibra, o puede ser un cable, un coaxial, puede ser un par trenzado. Bueno, habrá que hacer una adaptación finita acá, según el tipo de medio que se trate. ¿Estamos? Vamos, sí. Acá está, digamos, cómo viajan los datos, ¿no? O sea, el ETD es el que genera los datos. Es que tiene que viajar por el enlace de datos. El enlace de datos es la porción de circuito entre este punto y este punto. Ese es el enlace de datos. En el enlace de datos entran datos y salen datos. ¿Está? Y acá en el medio está el circuito de datos, que involucra esta sección, de aquí hasta aquí. ¿Qué es lo que ingresa a esta sección? Y bueno, ingresan datos más control. ¿Por qué? Porque el controlador de comunicaciones controla la comunicación, valga la redundancia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace? El control de comunicación, el controlador de comunicaciones toma los datos que le llegan, le agrega información de control y la manda a través de todo este sistema. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué llega del otro lado? Al controlador de comunicación, ¿qué le llega del otro lado? Bueno, datos más control al controlador. Entonces, ¿qué hace el controlador del otro extremo? Hace el control que tiene que hacer y saca la información de control. Obvio, esa información de control es para la comunicación, no es dato de usuario. Por consiguiente, a la salida del controlador de comunicación, lo único que tengo son datos. Estos pasos, estos procesos están presentes en todos los sistemas de comunicación. De los viejos, de los actuales, de los que van a venir. Porque toda comunicación hay que controlarla, y para controlarla hace falta información de control, ajena a los datos. ¿Está? Y esta información de control ajena a los datos, ¿quién la utiliza? ¿A quién le sirve? Bueno, le sirve al controlador de comunicación, que siempre debe estar presente en cada comunicación, obviamente. ¿Está? O sea, este es un esquema general de situación de un sistema de comunicaciones, de distintas maneras, con distintas tecnologías. Esto se mantiene a lo largo, viene de los tiempos hasta la actualidad y se conservará por mucho tiempo más. Salvo que cambie este paradigma, digamos, ¿no? Pero bueno, esto es así hasta la fecha. ¿Está? Bien, sigamos. El ETD, acá hay una descripción que hace cada parte del sistema. Equipo terminal de datos, LTD, fuente y sumidero de información, LTD. Controlador de comunicaciones. Hace varias funciones el controlador. Hace conversión serie paralelo, pues las transmisiones son series y el micro tiene acceso paralelo. ¿Está? O acceso serie, depende. Bueno, si utiliza el micro un acceso serie, no hay que convertir nada. Pero si entran por el bus paralelo, bueno, en algún lugar tiene que haber una conversión serie paralela. Tiene que haber un buffer ahí de comunicación.
comunicación. Transmisor y receptor no tienen por qué, digamos, trabajar exactamente a la misma velocidad. De hecho, son máquinas distintas que trabajan a velocidades distintas. Bueno, hay maneras de controlar esa situación y una manera de mitigar esa diferencia es un buffer, ¿no? Un pequeño almacenamiento. El receptor de repente no puede recibir, entonces bueno, el transmisor, del lado receptor, digamos, del lado receptor, habrá un pequeño buffer, como para almacenar algo de información, esperando que me atiendan. ¿De acuerdo? Habrá una parte de control de error, puede haberlos en sistemas, controladores de comunicación más sofisticados, hay sistemas de control de errores. Dentro del controlador de comunicaciones hay un sistema de identificación o de MAC-address. Eso, redes a full. Y después hay en algunos controladores de comunicación un sistema de handshake. Handshake es esa palabra media extraña. Vayan acostumbrándose a escucharla y a verla. Handshake, que es saludo de mano en la traducción literal del inglés. Bueno, es un intercambio, es una gestión de intercambio que se realiza antes, durante y después de la transmisión de información. ¿De acuerdo? Justamente para controlar la transmisión. Para eso se utiliza el handshake. Hay controladores de comunicación que lo utilizan, este handshake, y hay controladores que no lo utilizan. Depende el protocolo de comunicación que estemos hablando. ¿De acuerdo? ¿Cuál es cuál? Redes, referirse a redes. Redes 1. No es nuestro problema en esta materia. ETCD, equipo terminal del circuito de datos. Ya estuvimos hablando, que dijimos que es una interfaz adecuada según la naturaleza de la LC, de la línea de comunicación. ¿De acuerdo? Sigamos. LC, línea de comunicación, conductores eléctricos, conductores ópticos, enlaces de radio, OM es ondas electromagnéticas, emisoras de IR, infrarrojos. Puede haber puertos infrarrojos, ya no se usan. Dejaron de usarse hace bastante, ¿no? Pero bueno, en algún momento se transmitió por infrarrojo. ¿Está? Sigamos. Esta es una arquitectura, ¿cómo se transmitía por IR? Con un transmisor había, la máquina que transmitía tenía una... no es como el Bluetooth. Bluetooth es onda electromagnética, el Bluetooth. El infrarrojo era iluminación directamente. O sea, un LED de un lado y un fotorresistor del otro. Y uno ¿Es como el control de televisores o no? tal cual, mirá, gracias, me diste el ejemplo, yo iba a ser mucho más extenso, pero digamos, el ejemplo clarito y el pie es justamente el control del televisor. Control del televisor, eso es un puerto IR, infrarrojo. ¿Está? Funciona perfectamente, pero tienes sí, lo voy a subir al PDF. Un resumen de este PowerPoint lo tengo en PDF y yo lo subo.
te iba a decir, funciona, que es un balazo el sistema IR, para lo que es, por ejemplo, un control remoto, pero justamente tiene esa ventaja de la corta distancia y la direccionalidad. Pero bueno, se da que para manejar un televisor estás a corta distancia y lo del televisor lo tenés a la vista, entonces siempre es la interfaz ideal. Y además es de un costo bajísimo. Si lo hiciera, ponele por Bluetooth, imagínate que se podría hacer perfectamente, ¿está? Pero imagínate la complejidad de un sistema y la complejidad del otro. El Bluetooth necesita transmisor radio, el modulador, el receptor de radio, el demodulador y qué sé yo, todo el sistema de comunicación, mientras que en el control de la televisión tenés un LED y un fotorresistor. Y se terminó la interfaz. ¿De acuerdo? Por simplicidad y costo, para ese uso no hay nada que le gane. Está en cuanto a costo, ¿no? Simplicidad y costo. Siempre buscamos simplicidad y costo. Todo puede hacer, la mayoría de las cosas se pueden hacer de todas las maneras posibles. Está como posibilidad tecnológica. Pero siempre en el medio está el tema de los costos. Eso también es una variable. ¿De acuerdo? También es una variable. Yo no puedo poner volviendo al televisor, un control remoto con el televisor por Bluetooth. No dice, no, porque yo quiero manejar el televisor desde la otra pieza. ¿De acuerdo? No sé para qué, porque no podés ver el televisor de la otra pieza. Entonces comienzan a salir control remoto vía Bluetooth. Bueno, pero resulta que el 10% del valor del televisor es el control remoto por el sistema de Bluetooth. A ver, hay cosas que se pueden hacer, pero carecen de sentido práctico y de los costos, ¿no? Bien. ¿Cómo era un sistema en los años 70, digamos, ¿no? Cuando por ahí arrancamos, en los años 60, 70. El sistema era un mainframe, que era un computador central, que hacía toda la computación del sistema. Toda la computación del sistema estaba concentrada en una gran computadora, que se llamaba mainframe. ¿De acuerdo? Depende de la capacidad de este mainframe, y bueno, en esa época podía llegar a ocupar directamente toda una sala, ¿no? La computadora. Por eso la sala de cómputos, y por eso, bueno, los costos y esta cosa de concentración. Entonces, en la sala de cómputos estaba el mainframe, estaba la unidad de disco, estaban las impresoras. ¿De acuerdo? Bien. Todo el proceso de computación acá. Y había terminales, como las terminales, que se llamaban terminales bobas. ¿Por qué? Porque no tenían disco. El disco rígido vino después. El disco rígido chiquito, así como lo conocemos, vino mucho después que el mainframe. O sea, el agregar inteligencia o capacidad de almacenamiento a las terminales incrementaba muchísimos costos que ya eran de por sí muy elevados. Entonces, ¿cuál era la solución? Bueno, la solución era terminales bobas, que se llamaba así, en donde era una entrada-salida, un I/O solamente. Había un teclado donde yo tecleaba, el monitor me marcaba lo que estaba tecleando, y yo apretaba Enter y esa información iba a parar al mainframe. Luego al mainframe hacía el proceso que tenía que hacer,
me devolvía la información y me lo mostraba en la pantalla. ¿De acuerdo? Terminales bobas. Bien. Y con respecto a las comunicaciones, un FEP... Profe, Sí, era como si fuera un procesador manual, por así decir. no, acá no había procesamiento. Cero procesamiento. Simplemente una memoria, yo con el teclado cargaba una memoria. Escribía sobre una memoria. Apretaba Enter y ese contenido, esa memoria, se volcaba en el mainframe. Era así, cero procesamiento. La terminal, cero capacidad de procesamiento. Algo así. Una PC con muchos monitores y teclados, todos conectados a la PC. Tal cual, sí, es un símil. ¿De acuerdo? O sea, el En el teclado. mainframe se procesaba todo. En el mainframe se procesaba todo. ¿De acuerdo? Y te devolvía el procesamiento en forma de texto o como fuera, iba a la memoria de esta terminal y de la memoria había un controlador de video. Lo único que había de trabajo, digamos, era un controlador de video que tomaba el contenido de una memoria y te lo mostraba en la pantalla. ¿De acuerdo? Entonces el mainframe te escribía en la memoria y el controlador de video tomaba la memoria y te lo mostraba en la pantalla. Era un pasamanos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto bajaba muchísimos costos. Te puedes imaginar, el procesador era esto era un procesador. ¿Quién iba a pensar que cada una de estas terminales iba a tener capacidad de procesamiento algún día? Bueno, eso fue la revolución de la PC. La revolución de la PC fue eso, una terminal boba, que era esto, en donde vos podías procesar información, tenías una entrada, tenías una salida, podías procesar y guardar información. Eso fue la revolución de la PC. Ahí todos los sistemas de concentrados pasaron a distribuidos, ¿no? O sea, la inteligencia se reparte, se distribuye en la red. ¿De acuerdo? Bien. El accesorio, el FEP, Front-End Processor, o sea, esto es el controlador de comunicaciones, el viejo, ¿se acuerdan que hablamos de controlador de comunicaciones? Bueno, aquí aparece. Que era otro procesador, acá sí que había un procesador, ¿de acuerdo? Y acá había un procesador de impresión, sí, acá había un procesador de disco, mini procesador de impresión, mini procesador de disco, mini procesador de comunicación. Pero el procesador central, el que movía la información así en volumen, era el mainframe. Recuerda que todo este esquema que está acá, que se origina en esa época, hoy por hoy se sigue utilizando. ¿En dónde? Con las variaciones de la época, ¿no? Por supuesto, con las variaciones de la época. Pero es un concepto que siguen manejando los bancos. ¿Por qué? Porque no tienen procesamiento en cada una de las terminales, no, desde ya que sí, de que tienen, o sea, ese tiempo cambió, lo que se conserva es la idea, la arquitectura, o sea, que es por una cuestión de seguridad. O sea, todo el procesamiento del banco está en un mainframe en casa central. Bueno, eso agrega un plus de seguridad. ¿De acuerdo? Hoy vista, ¿no? O sea, visto al día de hoy. Antes, digamos, no había, en esta época, no había otra salida y era así. Bueno, hoy es una opción, hoy es opcional. Y bueno, optan por esta solución los bancos, por ejemplo. ¿Está? Bien. Procesador de comunicación, líneas de comunicación hacia afuera, a través de módem. Esta línea punteada es línea punto a punto, LPAP, línea punto a punto, módem, ¿está? Hasta el terminal remoto.
y a través de un multiplexor, o sea, varias líneas de comunicación pasaban a través de un módem, que pasaban a través de una línea punto a punto, hasta el módem extremo y un demultiplexor. Que el demultiplexor, ¿qué hace? Toma una línea de entrada y te manda n líneas a la salida. ¿De acuerdo? Estas líneas punto a punto le pertenecen al mundo analógico, digamos, a la comunicación analógica, que fue una mejora de las líneas telefónicas, ¿no? Cuando se utilizaron las líneas telefónicas para mandar datos. Esa línea punto a punto era una línea telefónica a la que se le había quitado el sistema de conmutación. O sea, era una línea telefónica ya discada. No había que discar. Vos levantabas, a ver, es como vos levantás el teléfono y decís hola y te dicen hola del otro lado y ya estaba. O sea, no había que discar en el medio. No sé si soy claro. La línea ya estaba instalada. Entonces, al saltear la etapa de conmutación del teléfono común, bajaba mucho la cantidad de ruido en esa línea. Era una línea muy silenciosa. Entonces, al bajar el ruido en esa línea, se podía mandar mayor cantidad de información. La relación entre cantidad de ruido y cantidad de información en una línea la vamos a ver más adelante. ¿Estamos? ¿Se entiende la idea? Bien, sigamos. Llegaron los 80, llegó la PC, llegó lo que no está acá escrito, que en algún momento lo voy a escribir, el TCP/IP. El TCP/IP, llegaron los routers, las líneas de datos, ya se comienza a trabajar con datos. Sistemas distribuidos y redes basadas en conmutación de paquetes. Esto es arquitectura TCP/IP, arquitectura de protocolos TCP/IP. Redes 1 y 2 a morir, TCP/IP. ¿Está? Pero, a ver, ¿de qué se trata? Es un sistema de comunicación basado en conmutación de paquetes, no en conmutación de circuitos como era el caso anterior. Las viejas redes telefónicas es un paradigma basado en conmutación de circuitos. Las actuales redes de datos es un paradigma basado en conmutación de paquetes de información. Es decir, en el sistema analógico la información viaja en forma continua. Es todo continuo en el sistema analógico, desde las señales hasta el concepto. ¿De acuerdo? La señal viaja en forma continua mientras dura la comunicación. En los sistemas digitales se discretiza todo. No solamente la señal que son pulsos, la señal que se transforma en pulsos, sino que además se fragmenta o se paquetiza la información. O sea, la información no viaja continuamente, sino que viaja en paquetes, empaquetada, en una sucesión de paquetes. ¿De acuerdo? La digitalización me facilita el empaquetar la información. Entonces viajan paquetitos por la línea. ¿De acuerdo? Donde a la entrada yo empaqueto, o sea, tengo toda una información continua que yo digitalizo, y al digitalizar armo distintos paquetitos. Eso a la entrada. Los paquetitos viajan por la red. Y a la salida, el receptor, ¿qué hace? Toma cada uno de esos paquetitos, lo desenvuelve, toma lo que hay adentro, lo reensambla y me arma de nuevo la señal original o una señal bastante parecida a la original.
¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta época es una época intermedia. A las redes, lo que es las redes de información, sufren un avance tecnológico impresionante, ¿está? Pero, fíjense, las redes de comunicación se mantienen, el viejo módem y la línea punto a punto. O sea, las redes vinieron detrás. ¿Por qué? Y bueno, porque primero viene el requerimiento. ¿Está? Primero viene el requerimiento. Y después viene la solución a ese requerimiento. Bueno, ¿quién realizó el requerimiento? Y bueno, el cambio tecnológico que produjeron las redes. ¿Está? Entonces, hicieron mucho más obsoleto todo el sistema de comunicación. Si ya era obsoleto, esta época fue terrible, porque tenías una muy buena capacidad de cómputo, digamos, y unos sistemas de comunicación malísimos, malísimos. No daban, el cuello de botella estaba en el sistema de comunicación, claramente. ¿De acuerdo? Bien. Luego, en la época, ya a partir de los años 90, fíjense que la red de comunicación, todo esto se mantiene hasta el día de la fecha. Todo este esquema se mantiene hasta el día de la fecha, con ciertos cambios, con ciertas actualizaciones, pero conceptualmente sigue siendo el mismo. ¿Está? Lo que cambia muy fuertemente es la red de transmisión de datos. Esa red, que yo les estoy mostrando acá, estos circulitos blancos son nodos de comunicación. Y esos nodos, conectados entre sí con enlaces, estas líneas negras son enlaces que unen nodos, y para armar una comunicación se conmutan paquetes. ¿De acuerdo? Se conmutan paquetes. Entonces se arman distintos caminos. Yo, digamos, de Buenos Aires a Mendoza, puedo venir por este camino, por este camino y por este camino. O por este camino, por este camino, por este camino. Dependiendo de consideraciones que en este momento no tenemos en cuenta, pero eso puede ser distancia, costos, congestión de la red, etc. La red decide, según métricas de ruteo, métricas de conmutación, decide cuál es el mejor camino para cada paquete. ¿Está? Brutal cambio, que se mantiene conceptualmente, se mantiene hasta la fecha. ¿De acuerdo? Cambian las velocidades, por supuesto, cambian los servicios, pero conceptualmente este sistema, todo este sistema es conceptualmente el que rige el día de hoy. ¿Está? Bien, acá hay, por ejemplo, armado de circuitos virtuales. Fíjense, lo que está en rojo, esto es un sistema Fran Relé, esto lo van a ver en redes, pero yo se los adelanto así a modo de chimento. Entonces, por ejemplo, con etiquetas que se llaman DLSI, yo puedo decir DLSI 10 más DLSI 50 más DLSI 28, es el camino Buenos Aires-Bahía Blanca. El camino entre Buenos Aires y Bahía Blanca. Todo este camino. Después digo, porque se me ocurre, DLSI 20 más DLSI 18 más 36 es el camino Buenos Aires-Mendoza. Salgo a Buenos Aires y voy a Mendoza. Voy por el 18 más el 36 y llego a Mendoza. Y después digo, Buenos Aires-Córdoba, bueno, DLSI 30 más el 100 más el 20.
Dijimos Buenos Aires, Córdoba. Acá. Es este. O sea, fíjense, que la estructura física es la misma. Y yo armé 3 conexiones. ¿Cómo? Mencionando, ahora te digo, mencionando etiquetas que se llaman DLCI. ¿De acuerdo? FR, no se lo mencioné, bueno, es el nombre del nodo y del sistema, se llama Frame Relay. ¿De acuerdo? Pero es un sistema nodal de comunicación. Puse Frame Relay porque es el caso del Frame Relay, pero hay otros sistemas similares. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, a modo de ejemplo y de vista, cómo cambió la cosa. Antes, para una nueva comunicación, yo tenía que tirar un nuevo cable. ¿Está? Hoy, con este concepto, para armar una nueva comunicación, no tengo que tirar nuevos cables. Simplemente lo tengo que declarar. Acá están las declaraciones. Yo declaro un camino, y esto es software. ¿De acuerdo? Mediante software declaro un camino y se arma una comunicación. Si de repente yo quisiera tener una comunicación exclusiva entre Bahía Blanca y Mendoza, que acá no está, directamente junto los DLSI correspondientes a esta zona y armo una nueva comunicación. ¿Qué utilicé? Software. Conexiones, los fierros son los mismos. Claro, van saltando de un router a otro, ¿no? Sí, esos son los saltos. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso es conceptualmente, ¿no? Vamos, sobre todos estos temas nosotros entre esta materia lo vamos a mencionar y van a volver en redes. O sea, en redes este tema lo van a despanzurrar. Pero bueno, tienen una visión, ¿no? O sea, esta primera clase un poco tiene como objetivo, es decir, de dónde venimos y el estado actual y una idea de hacia dónde uno puede llegar. Pero bueno, es para marcar un estado de situación. El alumno que está pensando que si esto me lo van a tomar en el examen, que se quede tranquilo, que en comunicación de datos, esto no se lo vamos a tomar, se lo van a tomar en redes. ¿De acuerdo? Esto es un tema de redes. ¿Está? Pero sí me interesa el concepto. Bien. Redes de datos tenemos tipo LAN y tipo WAN. ¿De acuerdo? LAN hace mención a redes de área de escasa cobertura geográfica, y WAN de gran jerarquía geográfica, local. LAN es Local Area Network y WAN es Wide Area Network. Redes de área local, o sea, abarcan poca área geográfica, y WAN, red de área extensa, sin límite geográfico. ¿De acuerdo? Ustedes con una WAN pegan vuelta al planeta o se comunican con una sonda espacial. ¿Está? Como una conexión, una sonda espacial es una conexión tipo WAN. ¿Está? Acá está, esto, digamos, da un poco vuelta sobre lo que ya estuvimos hablando, ¿no? La conmutación de circuitos, se establece un camino dedicado para la comunicación durante toda la duración de la conversación. Esto es la vieja telefonía, la conmutación de circuitos. Conmutación de paquetes, los datos se envían sin respetar la secuencia, se envían pequeños paquetes de datos, los paquetes circulan entre varios nodos, entre fuente y destino. Se usa para la comunicación entre terminal y computadora y entre computadoras.
¿De acuerdo? Conmutación de paquetes, eso es lo que estamos utilizando hoy, ¿no? Conmutación de paquetes. Bueno, terminamos esta PowerPoint. Les voy a hablar del trabajo práctico 1, que ustedes lo tienen ahí. El trabajo práctico 1 son toda una serie de preguntas, ¿de acuerdo? Que es esa modo de guía de estudio. El trabajo práctico 1 es enteramente teórico, ¿de acuerdo? Y tiene una serie de preguntas como para entrar en tema, ¿de acuerdo? Tienen la bibliografía, tiene internet, hoy lo más práctico, por supuesto, es utilizar internet, y tienen el ayudante de trabajos prácticos para esa clase. O sea, van a leer en la próxima práctica que les toque, van a revisar este trabajo práctico y lo van a completar. ¿De acuerdo? La idea de este trabajo es aunar lenguaje, es decir, utilizar, a ver si se los puedo, a ver, utilizar un lenguaje común y encontrar lenguaje común para la materia, ¿no? A ver, esperen un segundito, que vean si se los comparto, así hablamos sobre concreto. Se los estoy compartiendo y yo estoy desapareciendo. A ver, acá. Ahí está. ¿Lo están viendo? Sí, sí, se ve. Sí, sí, se ve. Bueno. Les decía que tienen en este trabajo, son preguntas, ¿de acuerdo? Son 10 preguntas, 12 preguntas. ¿Está? Que está referido a toda la charla que tuvimos. Definir los siguientes conceptos: teleinformática, sistema teleinformático, transmisión de datos de distintos tipos de señal utilizada, tiempo real, tiempo diferido, muchos conceptos de ustedes que acá ya están, ya los tienen. ¿Está? Circuito teleinformático estuvimos hablando. ¿Está? Ya hablamos de él, o sea, el punto 2 ya lo tienen respondido. El punto 3, graficar el esquema base de un sistema informático de procesamiento centralizado con un host o mainframe y terminales locales y remotos. Es directamente una de las imágenes del PowerPoint. ¿Estamos? Y así siguiendo. Dice, reemplazar la red cerrada y de procesamiento centralizado planificada en el problema anterior por otra abierta de procesamiento distribuido, indicar las principales características. Bueno, eso es la diferencia entre los años 70 y 80, por ejemplo. La de los años 70 es concentrada y la de los años 80 es distribuida. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hay algunos términos acá, por ejemplo, IETF, NIGNOG, RFC. Bueno, esto es un poquito de trabajo práctico. ¿Está? Buscar qué significan todas estas cuestiones. Hoy por hoy ponen IETF en internet y en menos de 2 segundos tienen la respuesta.
¿Está? NIC, NOC, RFC, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? Acá hay una preguntita, define servicio de transmisión de datos isócronos y servicio de tiempo diferido. Bueno, esto, digamos, los sistemas isócronos son aquellos que requieren una transmisión en tiempo real, y no solamente tiempo real de nivel de sincronismo, ¿no? Por ejemplo, una transmisión de video de tiempo real. Una transmisión de video de tiempo real, porque encima nosotros tenemos transmisiones de video de tiempo diferido. O sea, Profe, una cosa es ver una película en Netflix y otra cosa es ver un partido de fútbol en el momento que está ocurriendo, ¿no? ¿De profe, acuerdo? Sí. a partir de esta clase lo podemos hacer completo este TP o... Sí, TTP ya con lo que charlamos hoy, digamos, más el aporte de la primera práctica que tengan ustedes con el responsable de los prácticos, digamos, que les toque, con el jefe de trabajo práctico, ustedes ya lo pueden resolver. ¿De acuerdo? ¿Y Listo, ya la listo. semana que viene va a haber otro trabajo o es uno por semana o más tiempo? Y va aproximadamente es uno por semana, dependiendo de la extensión del trabajo. ¿Está? Dependiendo de la extensión del trabajo, porque hay trabajos prácticos que son muy extensos y que duran 2 semanas. ¿Está? La mejor referencia que pueden llegar a tener es justamente el cronograma. Ahí están, trabajo por trabajo, semana por semana, qué es la actividad que van a realizar. ¿De acuerdo? Pero bueno, siempre van a tener la teórica antes. Los trabajos prácticos no se entregan. ¿Está? Cosa que escucho las respiraciones de alivio de 51 alumnos. O sea, no hay que entregar los trabajos prácticos. ¿Está? Vamos, se escribe con S, che. Queda mucho a responsabilidad de cada alumno el realizar los trabajos. La mayor, no digo todo porque eso es imposible, sé lo que puedo pedir y lo que no. Pasamos por lo real. La mayor cantidad de ejercicios posibles, ¿de acuerdo? Porque cada ejercicio, digamos, tiene su nivel de complejidad e incorpora alguna variante al tema. Yo creo que pasa por ahí. ¿Está? Entonces, cada ejercicio incorpora una variante al tema. Entonces, bueno, esa variante al tema, un día me toca en un examen. Sí, era el ejercicio 5 y yo llegué hasta el 4. Es la exclamación típica. ¿Está? Profe, Entonces, Sí, que más sí, allá de eso, también es como una guía para el parcial. totalmente. Para esta materia, estoy hablando de esta materia, mejor amigo del alumno, hasta no es el docente, es su guía de trabajo práctico. profe, una consulta. Sí, Ay, espera que me olvidé. Ahora lo pregunto. no tomaste la pastilla, che, esa déjamela para mí. ¿Qué Ah, pasa? ahí me acordé. Era para preguntarte sobre la práctica de la materia. ¿Cómo iba a ser la práctica? O sea, ¿sería aplicación de la teoría o cómo sería más o menos? Mirá, nos hemos dividido la materia entre
la clase teórica que damos nosotros, porque en realidad es una teórica práctica, y la clase práctica que dan los ayudantes de trabajo práctico. En realidad, si hilamos finito, todas las clases son teórico-prácticas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que va a ocurrir es que los temas teóricos que ves conmigo, ves además conmigo la práctica asociada a ese punto teórico. Con el ayudante, los jefes de trabajo práctico, vos vas a ver otros temas teóricos de repente. ¿De acuerdo? Y vas a ver la práctica asociada a esos puntos teóricos. ¿Se entiende? Entonces, cada docente, la materia está dividida en unidades temáticas y va a haber docente a cargo de cada una de esas unidades temáticas. Entonces, el docente que te da esa unidad temática te va a dar además la práctica. ¿Se entiende? O sea que Buenísimo. hay que llegar a la práctica más o menos con el tema teórico leído. Es que te vuelvo a decir, el día que veas banda, por ejemplo, un ejemplito, hay un tema que se llama banda base, ¿está? Ese tema, yo a pesar de estar en la teoría, ese punto yo no lo voy a explicar, te lo voy a explicar el jefe de trabajo práctico, ¿está? Vas a ver banda base con el jefe de trabajo práctico y el mismo jefe de trabajo práctico te va a dar la práctica correspondiente. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Está? O sea, en este caso, para este primer práctico, sí, se da que yo di una cantidad de teoría, digamos, y que este práctico 1 lo completás con el jefe de trabajo práctico, lo terminás de cerrar con el jefe de trabajo práctico. Bueno, es el primero, por una cuestión de inicio, digamos, ¿no? Para dar el puntapié inicial a la materia. Pero salvo el 1, todos los demás lo explica el docente que te toque te explica la teoría y además a continuación hace los ejercicios correspondientes de la guía de trabajo práctico. ¿Está? Nos resulta mucho más ordenado que alguien te dé la práctica y después otro docente te da tenés un docente que te da la teoría y después hay otro docente que te da la práctica de esa teoría. Digamos, la experiencia nos dijo a través de muchos años que eso llama a confusión. ¿De acuerdo? Entonces preferimos dividir los temas, ¿no? ¿Estamos? Buenísimo. ¿Listo? Entonces, terminamos la clase de hoy. ¿Está? Si hay alguna preguntita, resolvemos ahora. Si no, nos vemos más adelante. Ustedes, nosotros, hemos sido acá afectados o no, ustedes dirán, el miércoles próximo es feriado. ¿Está? Con lo que nos estamos viendo de acá a 15 días. Yo tengo una duda. Llegué medio tarde a la clase. Y eso es lo que no se debe hacer. Sí, disculpe. Me Dale. perdí la información inicial, quizás en cuanto a las clases prácticas se habrá dicho algo sobre la presencialidad. No, a ver, la presencialidad. Cuando se inicia la clase, queda abierto el chat y al ingresar el alumno escribe su nombre sobre ese chat. Yo después levanto ese chat y tomo lista, digamos, sobre esa información. O sea, a ver,
Si llegaste a la hora que llegaste y pusiste tu nombre, estás presente. Pasado al castellano es eso. Sí, sí, igual, más allá de eso, hay materias que se están dando de forma también, digamos, virtual y en ciertos momentos también presencial en la facultad. Bueno, no Como en usted nuestro caso. mencionó esto de la No, práctica, sí, me sí. generó esa duda. No es nuestro caso porque ambos docentes titulares, digamos, tenemos inconvenientes para concurrir a la universidad en estas condiciones de pandemia. Pero bueno, pues si vos te fijas en el cronograma, hay abundantes clases de consulta. ¿De acuerdo? Hay mucho tiempo para consultas, así que trataremos de reemplazar esa presencialidad con un tiempo virtual de consulta importante. Bueno, genial. Era mi única duda. Gracias. Bueno, chicos, muy buenas noches Profe, y sí, perdón, última duda rápida y cortita. sí, Me había quedado acá cuando estábamos viendo lo de señales y todo, me anoté una duda. Era, sí. ¿por qué una señal eléctrica era analógica y no digital? En la señal digital definimos, porque es una definición, dos estados posibles, alto y bajo. ¿Ahí está? Aunque tenga deformación. ¿Ahí está? Aunque tenga deformación, en una señal digital definimos estado alto y estado bajo. Y en una señal analógica, la deformación forma parte de la señal y no la podés discriminar. Ah, bien, bien. ¿De Buenísimo. acuerdo? De esto, cuando veamos estudio de señales, creo que es la próxima clase que nos vamos a encontrar, vamos a ver estudio de señales. Lo volvemos a tomar este tema con más detalle, y ahí sí vas a ver la diferencia. No, a ver, de repente te quedó la duda porque yo hice así un pantallazo, pasé por el tema así muy por arriba, lo mencioné y nos faltó detalle, ¿viste? Porque esta clase fue más a lo global, pero ya empezamos a ir punto por punto. Buenísimo. Listo. ¿Estamos? Bueno, muchas gracias, profe. Adiós. Bueno, por Nos nada, vemos, profe. chicos, buenas noches, nos vemos, hasta pronto. Chao, chao.